Zulita, vamos a continuar con la retroalimentación de los principios registrales. Esta es la segunda parte. Entonces, Zulita, por favor, ¿cuál es tu pregunta o cuál es tu comentario? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario respecto al principio de legitimación. Al respecto, yo considero que es necesario que tengamos en cuenta cuál es la importancia de los efectos que tiene este principio, principalmente en casos extremos, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos en el supuesto de que un título que ha dado origen a la inscripción de una traslación de dominio vendría a ser falsificado, incluso el autor de ese delito haya sido condenado y esta sentencia de este autor haya quedado firme, la inscripción originada con este documento va a poder continuar generando sus efectos legales, ¿no? Incluso también en el caso de que en el registro se tenga conocimiento de este hecho y la persona que favoreció con la traslación del dominio puede venderlo y luego en mérito a esta compra-venta puede inscribirse otra traslación de dominio, ¿no? Sería unos aspectos importantes de este principio, de los efectos que produce este principio de legitimación. Este principio va a exigir que los registradores efectúen la calificación registral, pero de una manera mucho más cuidadosa, con una mayor amplitud. Es decir, va a exigir que los registradores hagan o elaboren una calificación registral que sea mucho más fuerte, ¿no? Porque los efectos de la registración vienen a ser mayores en los sistemas que contemplan o consagran este principio. Vale recalcar que nuestro sistema registral peruano lo contempla, pero no es el caso de otros sistemas registrales. También es de gran importancia tener en cuenta este principio en los procesos judiciales, porque, por ejemplo, si se demandaría la prestación adquisitiva de un inmueble que ha sido inscrito, deben demandarse de forma necesaria al titular registral, es decir, en este supuesto debe demandarse necesariamente al que en el registro aparece como propietario. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el supuesto de que se demande la nulidad de un acto inscrito o la rescisión, o en el caso también de la resolución, de la ineficacia por fraude de acreedores, ¿no? En estos supuestos se debe demandar directamente al titular registral por ser esta una consecuencia procesal de este principio ya mencionado, que es el principio registral de legitimación. Eso es lo que quería aportar, doctor. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, a ver, este principio, el principio de legitimación es uno de los principios que es producto o de los efectos que se producen al momento de hacer una inscripción de un acto, contrato o derecho. Ahora, es un principio siempre rebatible, es un principio juris tantum, porque admite prueba en contrario. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta que este principio, a pesar o sea, de su importancia, o sea, es importante por los efectos que produce. O sea, en tanto no se demande una nulidad de estos asientos supuestamente mal inscritos por falsificación, en todo caso por suplantación que se puedan dar, producen todos sus efectos. Sí, porque si no estaríamos en una dinámica de inseguridad. De eso no se trata. Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadosos, porque van de la mano además con el principio de fe pública. Tenemos una seguridad estática, o sea, hay la presunción de lo que está inscrito es exacto y además es válido. Y por otro lado está la fe pública, que tiene que ver con la seguridad dinámica. O sea, yo, si voy al registro, pido información y me dan por este principio de que el titular de un predio es el señor X, bueno, yo realizo el negocio con el señor X. Sin embargo, esto no puede ser que el señor X haya tenido acceso al registro por una suplantación, por una falsificación.
Y en estos casos ya ha quedado claro, al menos en nuestro sistema, de que no opera la fe pública cuando se trata de estas suplantaciones o falsificaciones, o sea, cuando se trata de la nulidad de un título. ¿Ok? Bien. Ok, Zulita, vamos a continuar con los Mila. A ver, los Mila, por favor, tu comentario o pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bien, como sabemos, en el procedimiento registral existen pues etapas, ¿no? Por ejemplo, el de presentación de los documentos que va a dar mérito a la calificación y pues si es un título perfecto, se va a inscribir en el registro. Mi pregunta va relacionada a que si el principio de legalidad se agota en la calificación registral. Bueno, eso es un tema que o sea, estos principios los vamos a desarrollar puntualmente, cada uno de ellos. La legalidad no se agota, el principio de legalidad no se agota en la calificación. La calificación es una etapa del procedimiento mucho más amplio, porque sí, está presente la legalidad, porque los títulos tienen que ser títulos perfectos, o sea, títulos que estén bien en cuanto a la forma y al contenido. Sin embargo, la calificación va más allá de la legalidad, porque nosotros evaluamos que no haya obstáculos, por ejemplo, en la partida. Revisamos índices, vemos capacidad, vemos, ¿qué más vemos? Vemos que haya tracto sucesivo o acto previo. O sea, van apareciendo una serie de situaciones que exigen que el registrador lo haga. Revisamos índices. Entonces, la legalidad no se agota en la calificación, más bien la calificación integra la legalidad. O sea, como parte de la calificación registral está el principio de legalidad. O sea, un principio importante porque nosotros no solamente vamos a revisar la forma por este principio de titulación auténtica, o sea, la regla general es que tienen acceso al registro solamente documentos públicos, o sea, emanados de un notario, de un funcionario público o de un juez. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar, o sea, la forma, la formalidad. Vamos a revisar si el negocio jurídico es válido. Eso es legalidad. Pero nosotros en nuestra calificación vamos más allá. Revisamos, aparte de lo que les he dicho, la forma, el contenido, vamos a revisar índices, vamos a revisar tracto, vamos a revisar obstáculos, vamos a revisar competencias del funcionario, vamos a revisar relevancia del título, o sea, si es un acto inscribible o no. O sea, va más allá, porque el tema de, por ejemplo, de la relevancia no es un tema de legalidad, porque nosotros podemos tener un título perfecto, o sea, un título válido, un título formalmente válido, y también en cuanto a los requisitos de validez del negocio jurídico, o sea, tenemos un negocio perfecto, pero es un acto no inscribible, como por ejemplo la inscripción de transferencia de acciones en el registro de personas jurídicas, es un acto no inscribible, o los consorcios, o sea, este grupo de empresas que se puedan reunir para hacer proyectos, grandes proyectos, estos famosos contratos de joint venture de riesgo compartido. Estos contratos asociativos no son inscribibles, y no porque lo dice el registrador, sino porque es un mandato de la ley. Y eso no es legalidad desde mi punto de vista, sino es relevancia. O sea, que es parte de la calificación. O sea, como parte de la calificación nosotros vamos a evaluar
la relevancia del título, o sea, si el título es inscribible o no. Y eso no significa que el título sea un documento que no esté perfecto, o sea, que no se haya formado bien. O sea, dentro de los requisitos del negocio jurídico y con las formalidades que exige para la celebración de este negocio jurídico. Entonces no se agota. La legalidad no agota la calificación, más bien la calificación vendría a ser una especie de, algunos hablan del principio de calificación registral, que vendría a ser el género, prácticamente, y la especie es la calificación. O sea, en la calificación está la legalidad, pero la legalidad no necesariamente es calificación. La calificación registral es una etapa del procedimiento, ¿okay? En donde se determina si un acto, derecho o contrato va a tener acceso al registro. No sé si estás conforme, Luzmila. Sí, doctor, gracias. Ok, vamos a continuar. Ahora, no sé si Sofía ya ha mejorado su audio. Sofía. Doctor, buenas tardes. Ahora sí se me escucha. Ahora sí, está mejor. Tuve serios problemas de conexión. Ya, doctor. Mi pregunta era, en el video se mencionó acerca de los efectos de la inscripción, tales como la publicidad, la oponibilidad, la legitimación y la fe pública registral. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede afirmar que estos conceptos serían en todo caso las directrices que abarcan a todo el sistema registral peruano? O sea, o pueden ser entendidos como los principios o a la vez como consecuencias de la inscripción. Esta última parte no te he entendido. O sea, la inscripción registral genera efectos, que ya lo he dicho repetidamente en clases, ¿no? O sea, los efectos de la inscripción son publicidad en primer lugar, oponibilidad, legitimación y fe pública. Entonces, no sé si podías precisar mejor tu pregunta para poder darte una respuesta adecuada, ¿no? De acuerdo a la inquietud o duda que estás teniendo, Sofía. Sí, doctor. Entonces, ¿se puede afirmar que estos conceptos son directrices del sistema registral? O sea, principios y a la vez consecuencias de la inscripción. Bueno, sí, ya más o menos estoy entendiendo. O sea, no necesariamente los principios, todos los principios registrales o estos conceptos, porque es una jerga en verdad. El decir principios, en verdad son normas generales o son simplemente reglas generales o reglas jurídicas, estos principios. Entonces, no todas estas reglas significa los efectos que tiene una inscripción. Por ejemplo, la regla de la rogación, el tema de prioridad, el tracto sucesivo, la voluntariedad no son efectos de la inscripción. Estas reglas generales, estos principios no producen ningún efecto después de la inscripción. Obviamente que son pautas que se tienen que seguir, que se tienen que dar en el procedimiento registral para finalmente, si la calificación es positiva, es decir, si nosotros en nuestra calificación hemos encontrado que el título es perfecto, entonces hacemos el asiento de inscripción y se generan los efectos que les he dicho, los efectos, o sea, que son estas pautas, normas o reglas generales como la publicidad, la oponibilidad, la legitimación y la fe pública. No sé si te he logrado responder, Sofía. Sí, doctor. Básicamente, saber si los efectos también eran considerados principios. Claro, o sea, la publicidad, bueno, hay un sector de la doctrina que considera que la publicidad es todo el registro, no sería un principio, es más que un principio.
Pero la mayor cantidad de la doctrina o la doctrina mayormente aceptada señala que es un principio, el principio de publicidad. Luego está la oponibilidad, o sea, lo inscrito es oponible a lo no inscrito. Está la legitimación, o sea, la presunción de que lo inscrito es exacto y válido. Y por otro lado está la fe pública, que significa que quien ha actuado con diligencia, pero esto ya lo he explicado también en otra clase con las limitaciones que hay sobre el tema de nulidades, se protege a esta persona que ha actuado con diligencia, que ha inscrito, que su título ha sido oneroso, entonces se aplica la fe pública registral. Ok, Sofía, interesante tu pregunta. Ok, doctor. Ok, vamos a continuar con John Ruiz, ¿no? John Ruiz, a ver. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ya, doctor, en cuanto al video, el principio registral se basa en 3 etapas, ¿no? Que es la primera etapa, que es la presentación, la segunda, que es la calificación, y la tercera, pues, es la etapa ya donde está inscrito un documento. Ahora, mi pregunta acá es, cuando existe una duplicidad de título, ¿qué se debe hacer o cómo debe actuar los registros públicos ante su usuario? ¿Duplicidad de títulos o duplicidad de partidas, de inscripción? ¿A qué duplicidad te estás refiriendo, John? De título, doctor, de título. Título, de título. Ah, bueno, cuando hay duplicidad de títulos, o sea, estamos hablando, o sea, bueno, quiero entenderte, ¿ah? Si estamos hablando de títulos, hay duplicidad de títulos, la pregunta que te haría es, ¿dónde están esos títulos? ¿Fuera o dentro del registro? Para poder darte una respuesta. Porque si son títulos duplicados y uno de ellos ya se ha inscrito, o sea, títulos idénticos, a eso me refiero, títulos de propiedad, por ejemplo, un título de propiedad. Porque yo puedo ir al notario y pedir cuantos partes sean necesarios. Parte y testimonio. Hay una diferencia entre un parte notarial y un testimonio notarial. Entonces, puede haber títulos que sean idénticos. O sea, si el título ya se ha inscrito y viene otro título idéntico, lo que hacemos es rechazar ese título, lo tachamos de plano, porque le decimos al usuario, bueno, este título ya se ha inscrito o ya consta inscrito en tal partida. Y yo no sé si por ahí iba tu pregunta, John. Sí, sí, doctor, por ahí iba la pregunta. Si no le podía Ya. ordenar. Ok, listo. Muchas gracias. A ver, vamos con Francia, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi pregunta va más, después de haber escuchado el video, de haber escuchado también sobre la definición que da sobre los principios y funciones, hay una parte que usted menciona sobre los vacíos, ¿no? O sea, están los derechos que pueden ser inscritos, pero hay algunos derechos que quizás no, que existe algún vacío, y usted hace también, no, hace mención de que los principios registrales son muy distintos a los principios generales del derecho. Uh-huh. Y ahí va mi pregunta. Si al momento de calificar, si es que aquel título se puede o no se puede inscribir y existe un vacío, quisiera saber cuál es el criterio que utilizan los registradores, ¿no? O sea, simplemente lo rechazan o es que también como hacen los jueces, tienen una manera de poder calificar respecto a ese vacío, si ustedes también generan alguna incidencia para otros. Eso es lo que quisiera saber. En el tema de los registros, ¿no? En la calificación que se da o es que necesariamente se tiene que ir al tribunal registral para que se pueda solucionar. Quisiera saber cuáles son los criterios que utiliza el registrador en el momento de la calificación cuando existe una ocasión, teniendo en cuenta también de que los principios registrales son muy distintos a los principios generales del derecho. Bueno, eso está dentro de las funciones del registro que lo expliqué en el video. O sea, estos principios registrales, si bien es cierto, no son principios generales del derecho, sin embargo, facilitan, primero, la interpretación de normas, porque son, o sea,
sea, de normas más específicas, porque los principios son normas de carácter general. Y lo mismo sucede, o sea, producto de la interpretación, nosotros encontramos que hay alguna laguna, algún vacío, algún defecto en alguna norma del derecho sustantivo o una norma de carácter registral exclusivamente, lo que hacemos es integrar. Yo recuerdo un caso puntual, incluso, bueno, yo no lo escuché, pero me dijeron que se había salido en los medios de comunicación hace ya muchísimos años en verdad, que sucedió esto. Y cuando me contaron, simplemente me di cuenta que el pobre abogado que no sabía dónde estaba en la calle y estaba engañando al periodista y a la gente. O sea, un caso que yo hice fue lo siguiente. Miren, cuando se hacen, muchas veces, vamos para ordenar la idea, para explicar este asunto, cómo yo hice una integración. O sea, hice una inscripción en base a una interpretación y que me ayudó también de alguna manera a integrar. O sea, lo que sucede es que hay una regla, hay un principio del voluntariedad. O sea, nosotros no estamos obligados, cuando compramos un predio, por ejemplo, a acudir a los registros, porque nosotros nos hacemos propietarios fuera del registro. Entonces, a mí nadie me obliga, pero por un tema de seguridad es conveniente ir, y finalmente parece que es obligatorio por un tema de seguridad ir a los registros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Por un error en el registro, o sea, ¿qué sucedió en la realidad? Y yo solucioné el problema de alguna manera interpretando e integrando para hacer una correcta inscripción y no meter en problemas a los usuarios. Unos ancianos ya jóvenes, ellos compraron esta propiedad en la década de los 70. Ellos fueron al registro ya bastante mayores a conversar conmigo, una pareja de esposos que habían comprado una propiedad aquí en el centro de Iquitos. Habían comprado una propiedad y fueron al registro y por un error del registrador inscribieron en una partida equivocada. O sea, ellos fueron diligentes e inscribieron su derecho en el registro. Pero ¿qué sucedió? El registrador de esos años, de ese entonces, en vez de escribir, por ejemplo, en la partida 22, donde se debió hacer la inscripción de la transferencia, lo hizo en la partida 23. ¿Ok? O sea, generaron un asiento equivocado. Entonces, esa propiedad registralmente, que ya había sido transferido a estos ancianos, que eran jóvenes en los años 70, tenían este problema de que el vendedor o sea, quien les había vendido, quien les había transferido la propiedad, figuraban en el registro. ¿Ok? Entonces, esta persona evidentemente no hizo una doble venta. No vendió la propiedad porque ya hay mucha gente que, bueno, si yo ya vendió la propiedad, yo no lo puedo vender 2 veces, pero hay gente sinvergüenza que lo hace. Entonces, cuando el vendedor de este predio, a estos 2 ancianos, falleció, un sobrino de este vendedor se hizo declarar como único heredero. Y como figuraba en el registro, como titular, en su momento, en el registro de sucesiones intestadas, se inscribió la titularidad de este predio, que ya era de estos ancianos,
a este sobrino como propietario de ese predio, a pesar de que sabía de que ahí habían personas que estaban viviendo. Estos ancianos se dan cuenta del problema cuando les llega una notificación, o sea, estos recibos de luz que nos llegan mensualmente, de agua. Este señor, este supuesto heredero, lo que hizo es, en virtud del título de propiedad, o sea, de la inscripción registral como dueño de ese predio, por error, que se había cometido al momento de hacer la inscripción de la transferencia, se fue a Electrooriente y se fue a Seda Loreto y cambió a su nombre estos recibos. Entonces, estos señores, al momento de ver eso, lo que se sorprendieron y se fueron al registro a averiguar qué estaba pasando. Y cuando hicimos los estudios, yo recuerdo en esos años, era un tema de propiedad, estaba encargado de propiedad, a pesar de que a mí no me gusta el registro de propiedad. No es que no sepa, algo sé del registro de propiedad, algo he hecho en el registro de propiedad. Entonces, hay una norma en el registro de propiedad, es una excepción al tema del tracto y al tema es una excepción al tema de la legitimación también. Y que es una norma expresa y que no lo conoce cualquiera, pues. O sea, no, lo conocen solamente la gente que está involucrada, un especialista en derecho registral o los registradores o los operadores registrales que trabajan en el registro de predios. Entonces, hay una regla que señala que si el causante en vida vende esa propiedad y finalmente cuando sus causavientes o herederos se declaran herederos y solicitan en todas las partidas donde aparece el causante como dueño, lo inscriben como titulares de ese predio. Pero ese predio es un predio ya que en vida lo ha transferido el causante. Entonces, es un error haber inscrito, claro, por este principio de voluntariedad, que no es obligatorio ir al registro. Entonces, cuando se da esta situación, se inscribe a estos herederos en una partida de una propiedad en donde en verdad el causante ya no era el dueño al momento de su fallecimiento, el reglamento, el registro, o sea, el reglamento de inscripciones del registro de predios señala que, por ejemplo, si yo me entero de eso, no he sido diligente en su momento, yo tengo entendido que ya aparecen como dueños de mi propiedad estos herederos, lo que tengo que hacer es ir al notario, pedir un parte, ir al registro y solicitar la transferencia de este causante, de este muerto, a mi favor, porque yo soy el dueño. Y se tiene que hacer la inscripción. ¿Ok? Y se tiene que hacer la inscripción. Entonces, ¿qué hice yo para ayudar a estos ancianos? Porque se había cometido un craso error que se tenía que rectificar. Lo que hice, y aquí los que trabajan en el registro saben de este detalle, bueno, ya tengo 10 minutos y luego terminar. Lo que hice es, yo les he dicho que el registrador de los años 70, 71, 72, 1972, lo hizo en la partida 23, cuando lo tenía que hacer en la partida 22, la transferencia. Lo que hice es trasladar este asiento de inscripción mal hecho en la partida 23 a la 22. Y le inactivé a este heredero, supuesto heredero, a este sobrino que figuraba como titular. Evidentemente hizo berrinche, pataleó, se fue a los medios de comunicación, pero no tenían la razón, pues. No tenían la razón y criticaban que estaba violando principios registrales, normas registrales, pero estábamos cometiendo, o sea, eso es lo que no dice el reglamento. El reglamento dice que yo puedo
O sea, yo que no he inscrito, yo me puedo ir, pero acá se trataba de una cuestión equivocada, de un error registral que tenía que subsanarse. Y lo que hice simplemente es trasladar la partida, aplicando una norma que cuando se inscribe, se hace un asiento en una partida que no corresponde, lo que se hace es trasladar el asiento a la partida correcta. Entonces lo que yo hice, porque eso no está en el reglamento, ¿se dan cuenta? Eso no estaba en el reglamento. Lo que yo hice es simplemente trasladar, a pedido evidentemente de los interesados, de estos ancianos que me pedían, señor registrador, traslade esta partida a la partida correcta, porque nosotros somos propietarios de ese predio. Y eso es lo que hice. Y me generó muchísimos problemas, pero estaba en lo correcto. Entonces, esa es una muestra, eso es un ejemplo de cómo los principios registrales y las normas de carácter general se tienen que aplicar, o sea, o en todo caso, inaplicar. ¿Ok? Entonces, por eso es que dentro de las funciones de los principios registrales es que nos facilitan la interpretación de las normas, no solamente registrales, sino también normas sustantivas. Y también permite solucionar problemas en caso de que haya defectos, vacíos, porque no solamente la integración implica de que no exista norma, sino que puede ser de que haya normas defectuosas que nosotros podemos subsanar con estos principios. ¿Se dan cuenta? Entonces yo hice, de alguna manera, integré para solucionar un problema. Lo que hice es una analogía, ¿no? La analogía significa que yo extendí un supuesto para hacer una inscripción correcta. Ahora, otra cosa, y el mismo reglamento lo dice, el mismo reglamento de predios, es que si ¿cuándo no se puede hacer eso? Si este heredero, este sobrino de este vendedor ya fallecido, hubiera transferido a un tercero y se hubiera inscrito, ahí sí yo no hubiera podido trasladar. Está prohibido. Ahí ya tienes que ir a un proceso judicial de un mejor derecho. Entonces, y el mismo reglamento lo dice. O sea, se puede hacer esa inscripción excepcional solamente cuando los herederos o causavientes inscritos en la partida, donde el causante ya no era el dueño, o sea, aunque en el registro parece como dueño, cuando ya estos causantes han transferido a un tercero, entonces ya no se aplica esa regla. O sea, ya no se puede hacer ninguna inscripción ahí, ya tiene que dilucidarse fuera del registro. El problema ya tendría que hacerse una demanda de carácter judicial. ¿Ok? Bien. A ver, Fátima, la última pregunta de Fátima, porque ya se me va a cortar el Zoom. Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas. Sí, doctor, bueno, en sí mi pregunta era más o menos similar a la de anterior, que ya en sí ya está un poco más clara, pero sin embargo, para poder contar con mi participación, le comento, bueno, mi duda era que en referente a las funciones de los principios, hablan sobre la interpretación de diferentes normas y la integración de estas lagunas, ¿no? Y yo quisiera saber que en su experiencia como registrador, ¿cómo es que se resuelven estas lagunas a solicitud de las rogaciones, ¿no? A la solicitud, perdón, de las inscripciones registrales, cuando se presentan? ¿Cuál es el criterio que utilizan para resolver estos vacíos? O si bien es cierto, utilizando los principios registrales, ¿cómo es el criterio que toman para poder resolver esos vacíos que existen al momento de la inscripción registral? Bueno, resolvemos conforme lo dice el Código Civil. Lo que yo hice, el caso que les he explicado hace un momento, es aplicar la analogía. La analogía es una forma de integrar derechos
en la medida que no limiten o restrinjan, valga la redundancia, derechos. Entonces, eso es lo que se hace. Y si la analogía no puede, tenemos que aplicar los principios generales del derecho. O sea, y eso es para todos. O sea, ¿dónde está esa regla, esas reglas? O sea, los jueces, dicen, no pueden dejar de... Y los funcionarios también no pueden resolver problemas aduciendo vacíos o defectos. Tenemos que dar una respuesta siempre. Entonces, si me preguntas qué es lo que hacemos, es aplicar la analogía. Yo hice analogía para resolver el problema de esos ancianos. O, en todo caso, si la analogía no es suficiente, eventualmente se podría aplicar principios generales de derecho. Nosotros los registradores casi no lo hacemos. Donde se usa más esta técnica lo hace el tribunal registral en segunda instancia. O sea, ellos tienen mayor margen de poder hacer un análisis. Nosotros estamos contra el tiempo. Ustedes tienen 2 compañeras que están haciendo prácticas en el registro. Reúnanse, converse con ellas para que vean cómo es la dinámica del registro. Por ejemplo, Blanca, que es mi asistente en personas naturales, trabaja 20, 25, 30 títulos a veces al día. Entonces, tienes que ser así. Cuando hay problemas, y yo creo que Luzmila también, no sé si hará esa cantidad de predios, es mucho más complicado el asunto, seguramente hará menos. La dinámica es diferente a lo que hace el tribunal, ¿no? El tribunal puede argumentar mejor. Solamente nosotros argumentamos y damos las razones de por qué no accede un título al registro cuando hacemos observaciones o hacemos tachas. Pero en otra situación nosotros no lo hacemos. ¿Ok? Bien, entonces, antes que me corte el Zoom, bueno, creo que hay algunas personas que quieren hacer uso de la palabra. Lo que voy a hacer es desconectarme y me voy a volver a conectar para llegar a las 7 de la noche y completar la clase, ¿ok? Para dar chance además a otras personas que quieran intervenir en esta sesión. Entonces voy a desconectarme nuevamente para conectarme y terminar con las personas que quieran hacer preguntas. Estoy viendo a Jessica Cubas y también a Fernando Wong que quieren hacer preguntas. Entonces, en esta última parte lo hacemos, ¿ok? Entonces me desconecto para volvernos a encontrar.